Las personas que viven en países en vías de desarrollo pagan 30 veces más por medicinas básicas que aquellos que viven en países desarrollados. En esta edición de Efecto Naim, exploramos qué factores contribuyen a que los medicamentos sean más caros para los que menos tienen. Además, una reconocida experta nos revela por qué cree que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se han vuelto demasiado grandes y cómo esto puede afectar al mundo entero. Y le damos un merecido premio a un mandatario que quiso mejorar su relación con la prensa y lo único que logró fue hacer el ridículo. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy comienzo mostrándoles una lista. Miren, solo en el año 2016, enfermedades como la malaria, la tuberculosis o el SIDA se cobraron 5 millones de vidas en África. Y se trata de enfermedades para las cuales existen medicamentos que pueden curar del todo a la persona, o al menos mejorar y prolongar significativamente su vida. Sin embargo, la realidad es más dolorosa que esta. La realidad es que no todos tienen acceso a las medicinas, sobre todo en los países de ingresos más bajos. Un estudio del Centro para el Desarrollo Global encontró que las personas que residen en países de menores recursos llegan a pagar hasta 30% más por medicinas de lo que pagan quienes viven en países desarrollados. Y estamos hablando de medicamentos disponibles generalmente en las farmacias. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué existe esta disparidad? ¿Qué factores contribuyen a que las medicinas sean más caras para quienes menos tienen? ¿Y qué se puede hacer para remediar esta preocupante situación que resulta en millones de vidas perdidas innecesariamente? En el siguiente reportaje exploramos estas y otras importantes preguntas. Miren. En esta farmacia en Senegal, son los propios pacientes los que están abasteciendo los estantes. En el 2015, un grupo de emprendedores creó una aplicación móvil con la intención de combatir un grave problema que afecta a su comunidad, la falta de acceso a medicamentos. La aplicación Joko Santé motiva a los senegaleses a donar sus medicamentos sin usar para no desperdiciarlos. Y es que en Senegal, el 80% de la población no puede costear medicamentos que son indispensables para su salud, y muchos terminan acudiendo a medicinas falsas. Las medicinas falsificadas son compradas por las personas con menos recursos porque son vendidas a un menor precio. Ahora estamos ayudando a las personas a tener acceso a medicamentos de buena calidad. La falta de acceso no se limita a aquellos medicamentos que necesitan prescripción. Medicinas para tratar males comunes como dolores de cabeza o problemas estomacales también resultan muy caras para una gran mayoría. Este panorama se repite en varias naciones de África, América Latina y el sudeste asiático. Un informe del Centro de Desarrollo Global encontró que los altos precios en medicinas se deben a que en países de ingresos medios y bajos hay muy poca producción de medicamentos genéricos. Es decir, medicinas que tienen el mismo efecto que aquellas de marca, pero que al no ser producidas por una gran farmacéutica suelen ser más baratas. En África, por ejemplo, solo el 2% de las medicinas consumidas son producidas en el continente. El resto son importadas, haciéndolas muy costosas para la población. Hablamos con Amanda Glassman, vicepresidenta del Centro de Desarrollo Global y coautora del informe que explica este preocupante fenómeno. Hay limitaciones en el acceso a las medicinas por el tema de los precios, ¿no? Y eso tiene que ver con las condiciones bajo las cuales ellos están comprando las medicinas y están negociando los precios con los proveedores o la industria, ¿no?, que vende las medicinas en los países. Y parte de eso tiene que ver con las regulaciones de los gobiernos en esos países.
Glassman nos contó que muchas veces existen leyes proteccionistas que limitan el número de farmacéuticas extranjeras que pueden vender medicamentos a compañías domésticas. Esto facilita la creación de monopolios, pues las compañías domésticas terminan importando las medicinas de una sola farmacéutica. Lo que estamos viendo es que en Filipinas, por ejemplo, 100% de las medicinas antiparasíticas son comprados de una sola fuente. Igual en Zambia, 99% de anticonceptivos también de una sola fuente. Al no tener competencia, las farmacéuticas extranjeras pueden fijar el precio que quieran en sus productos. En Brasil, por ejemplo, el laboratorio estadounidense Gilead controlaba la patente para producir el tratamiento contra la hepatitis C. Así lo explica Aurélien Bocamp, director del grupo ED, una organización dedicada a defender los derechos de personas con enfermedades. La medicina no se vende a un precio adecuado para las personas que sufren hepatitis. Estamos hablando de $4,000, pero a los laboratorios de Gilead solo les cuesta unos pocos dólares producirla. Entonces están lucrándose a costas de personas enfermas y del sistema de salud. En el 2018, un juez en Brasil eliminó la protección que tenía este laboratorio, permitiendo que empresas nacionales pudieran producir una versión genérica del tratamiento. Esto prometía reducir el precio de $34 cada pastilla a $8,50. Pero Glassman argumenta que la falta de competencia en el mercado no es lo único que ocasiona esta distorsión de precios. El otro tema es que a la gente le gustan las marcas, porque se sienten que el gobierno no puede regular la calidad de la medicina. O sea, si uno mira los países de la OCDE, en términos de valor y volumen, lo que más se compra son medicinas genéricas sin marca. Pero lo que más se compra en países de bajos medianos ingresos son medicinas con marca, que tienen un precio adicional. La comunidad internacional ya está tomando cartas en el asunto. En 2018, la Unión Africana creó la Agencia de Medicinas Africana, una organización que busca formar alianzas con los gobiernos para asegurar la calidad de los medicamentos del continente e impulsar la producción de genéricos. Pero para los expertos, esto no es suficiente. Los doctores y farmacias deben alertar a sus pacientes sobre la existencia de alternativas más baratas a medicamentos de marca. Por otro lado, los gobiernos pueden ofrecer incentivos a laboratorios locales. En México, por ejemplo, el gobierno ofrece exenciones fiscales a empresas que produzcan medicinas genéricas. Los especialistas también recomiendan la creación de oficinas gubernamentales destinadas a coordinar la adquisición de medicamentos para así acabar con la creación de monopolios. Solo así podremos acercarnos a un mundo donde la medicina deje de ser un lujo para muchos. No basta con decirlo una sola vez. Es indispensable que construyamos un mundo en el cual los tratamientos y medicinas que salvan vidas no sean un privilegio para aquellos que pueden costearlas, sino un derecho para todos. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Vamos a hablar con una reconocida experta que asegura que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se han vuelto demasiado grandes, con consecuencias negativas para Estados Unidos y para el mundo. Ya verás. El pasado 4 de julio, Estados Unidos conmemoró el Día de su Independencia con una celebración sin precedentes. Aquí en Washington no solo hubo los típicos fuegos artificiales y los conciertos, a solo 4 cuadras de este estudio se estacionaron tanques de guerra. Aviones de combate sobrevolaron la ciudad y se estima que cerca de 800 miembros de las Fuerzas Armadas participaron en este evento que el presidente Donald Trump bautizó como Saludo a América. El mensaje quedó claro. El complejo militar estadounidense es grande y patriótico, pero ¿se ha vuelto demasiado grande? Esta es una de las preguntas que se ha dedicado a responder mi invitada de hoy. Su nombre es Jessica Matthews y es una respetada experta en temas de política y seguridad internacional.
Matthews ha ocupado importantísimos cargos en el gobierno de Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Departamento de Estado y en la Cámara de Representantes. Fue presidente durante 18 años del Carnegie Endowment, el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, un centro de investigación con el cual yo también estoy vinculado. También trabajó en el Washington Post y escribió una popular columna para este diario por muchos años. Y por si fuera poco, Matthews tiene un doctorado en biología molecular. La razón por la que la invitamos al estudio hoy es porque Matthews acaba de publicar un importantísimo estudio sobre el presupuesto de defensa de Estados Unidos. Eso de presupuesto suena muy fastidioso, pero en este caso es importantísimo. En este artículo, Matthews analiza cuánto gasta el gobierno estadounidense en sus Fuerzas Armadas. Y después de su análisis, Matthews sostiene que en las últimas décadas este presupuesto de defensa, estos gastos militares, se han hecho injustificables, indefendibles, y que eso tiene graves consecuencias políticas y económicas, tanto para Estados Unidos y para el mundo. Así que hoy esta destacada pensadora nos va a ayudar a adentrarnos en el complejo militar más grande del mundo y nos revela por qué podría haber crecido demasiado. Miren. ¿Cuántas bandas musicales tienen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? We have 136 separate military bands. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen 136 bandas musicales, emplean a casi 7.000 músicos profesionales que se dedican exclusivamente a la música y le cuestan al gobierno estadounidense alrededor de $500 millones al año. Se comenzó a hacer un esfuerzo por deshacerse de algunas de estas bandas, pero el costo político era demasiado alto y no llegó a nada. Una de esas bandas, por ejemplo, es famosa por haber llevado el jazz a Europa durante la Primera Guerra Mundial. Y hay quienes argumentan que esa historia es demasiado importante como para eliminar la banda. Por otro lado, supongamos que logramos deshacernos de la mitad de las bandas musicales. Eso se traduciría en ahorros de hasta $250 millones al año. Es mucho dinero, pero el presupuesto del Pentágono es tan grande que ese recorte apenas se notaría. Así que la combinación de un alto costo político con ahorros relativamente insignificantes llevó a que la gente se rindiera. Huge political cost, tiny savings, and people just sort of gave up. Usemos el ejemplo de las bandas musicales, de los militares, para hablar de todo el presupuesto militar. Cuéntenos. So, this year, the United States defense budget. Este año el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos es de $716 mil millones. Eso es superior al presupuesto de defensa de Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Japón y Alemania combinados. Estos $716 mil millones representan el 60% de todo el presupuesto federal. Es decir, con la excepción del dinero destinado al pago de la deuda pública y a la ayuda social, todos los demás gastos del gobierno deben cubrirse con el 40% restante del presupuesto. Esto incluye, por ejemplo, todo lo que se invierte en exploración espacial, en el cuidado ambiental, la vigilancia fronteriza y la operación de las Cortes Federales. Estamos llegando a un punto en el que no alcanza el dinero para hacer todas aquellas cosas que la democracia necesita para mantener una economía saludable y una sociedad unida. To do all the things a democracy needs to do to have a healthy economy and a united society. Una de las defensas más comunes del alto gasto militar de Estados Unidos es que han aumentado las amenazas, los peligros, los rivales, China, Rusia, todo el tema de ciberataques. Eso todo requiere dinero para contrarrestar esas nuevas amenazas. So, of course there are threats, but one problem is we're making a lot of stuff we don't need. Por supuesto que hay amenazas, pero uno de los principales problemas es que estamos produciendo y comprando muchas cosas que no necesitamos. Los conflictos del futuro se van a librar con grandes cantidades de armas pequeñas y más baratas, como drones controlados por inteligencia artificial y satélites. No hay ningún conflicto concebible en un futuro cercano en el que necesitaríamos tanques, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas estadounidenses ya cuentan con 6.000 tanques, cuya producción, compra y mantenimiento es muy costosa. Así que durante 6 años, las Fuerzas Armadas le han estado diciendo al Congreso de Estados Unidos:
no queremos más tanques, pero la única fábrica de tanques que queda en el país se encuentra en Ohio y ofrece muchos empleos con salarios altos. Nadie en el Congreso quiere ser responsable de eliminar esos empleos, así que siguen financiando la compra de tanques. And Congress keeps funding it. En vista de lo que usted dice, pareciera que Estados Unidos es un país guerrero, un país en pie de guerra todo el tiempo, y que hay todas estas fuerzas internas, financieras, políticas y de otro tipo, que lo hacen ser muy belicosos, un país que tiene una propensión a la guerra. Right. So this is the most important, I think, issue that is connected to this, which is Uno de los problemas más importantes vinculados a esto es que mientras más dinero inviertes en el ámbito militar, más propenso estás a utilizarlo. Desde el fin de la Guerra Fría, hemos estado involucrados en algún tipo de conflicto, con la excepción de unos cuantos meses. Eso es más de un cuarto de siglo, 30 años. Hemos estado usando las Fuerzas Armadas en algún sitio u otro prácticamente todo el tiempo. Creo que los estadounidenses no se perciben a sí mismos como bélicos, pero ese es el tipo de país en el que nos estamos convirtiendo. Actualmente estamos hablando de la posibilidad de guerra con Irán, un país que sí es motivo de preocupación y que sí representa una amenaza para nuestros intereses, pero que no nos está amenazando directamente. Well, we're going to see what happens with Iran. Iran is doing a lot of bad things right now, and they better be very careful. Y sabes, ahora son muchos los estadounidenses que creen que la solución natural a un problema es militar, y debemos cambiar eso. the natural way to solve a problem now is to use the military. And we have to change that. Usted nos ofrece una visión bastante pesimista de las tendencias militares de Estados Unidos, porque aparentemente todas estas fuerzas que impulsan un gasto militar excesivo, innecesario, hay mucho desperdicio, y también genera una propensión a la guerra. No hay fuerzas que se opongan a eso, según la descripción que usted hace. You know, when I ask myself, what would it take to turn this around? Sabes, cuando me pregunto qué se necesita para cambiar esta situación, lo primero que pienso es que debemos comenzar a preocuparnos más por el déficit fiscal. El gobierno no puede seguir gastando más de lo que recibe en impuestos. Necesitamos gastos proporcionales a nuestros ingresos. Con el sistema actual, el país se endeuda más y más cada año. Otro problema es que hemos equiparado el patriotismo con la disposición de gastar prácticamente sin límites en las Fuerzas Armadas. Así que vamos a necesitar un profundo cambio cultural, pero será una situación difícil de revertir. But it's going to be really hard to turn this around. Jessica Matthews es una de las especialistas más respetadas del mundo en temas de seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos militares. Su más reciente artículo sobre el gasto militar de Estados Unidos ha tenido un enorme impacto. Un altísimo funcionario militar de los Estados Unidos ha dicho que es el artículo más importante sobre este tema que se ha escrito en muchísimo tiempo. Muchas gracias, doctor Matthews. Y al regresar a la pausa, nuestra popular sección, las genialidades memorables. Hoy le vamos a dar un merecido premio a un mandatario que quiso mejorar su relación con la prensa y lo único que logró fue hacer el ridículo. Ya verá de qué hablo, no se vaya. Narendra Modi fue elegido primer ministro de la India en el año 2014 y este año 2019 sorprendió a muchos cuando fue reelegido en el cargo. Esta nueva victoria de Modi fue incluso más significativa que la primera, ganó por un margen aún mayor y su partido aseguró una abrumadora mayoría en el Parlamento, cosa que no ocurría en la India desde hace medio siglo. Pero a pesar de la popularidad de este mandatario, su gestión también se ha caracterizado por aspectos no tan positivos. Modi, por ejemplo, mantiene una terrible relación con los medios de comunicación social, con la prensa. De hecho, estuvo a punto de convertirse en el primer mandatario desde la independencia de India en no ofrecer ni una sola conferencia de prensa en todo su periodo. Sin embargo, esto no ocurrió. Él decidió que iba a hablar con la prensa. Y así, en mayo del 2019, justo antes de ser reelegido, Modi le tendió la mano a la prensa en una oportunidad única. Pero el suceso terminó siendo una verdadera genialidad memorable. Miren lo que pasó. Desde que Narendra Modi llegó al poder en 2014, pareciera que le ha declarado la guerra a la prensa en India. Su partido,
el Bharatiya Janata o BJP ha difundido noticias falsas y ha acosado, vigilado y censurado periodistas. Modi además es muy selectivo cuando se trata de hablar con los medios y prefiere comunicar su mensaje sin ser cuestionado desde su programa de radio Man Ki Baat o a través de su cuenta de Twitter. De hecho, las pocas entrevistas que ha concedido han sido a periodistas previamente aprobados por él y cuyas preguntas conoce de antemano. Así, terminan siendo meros montajes. Su entrevista con la agencia de noticias Asian News International, por ejemplo, inspiró la creación de imágenes como estas en las que se ve al primer ministro teniendo una conversación con sí mismo. Es por eso que Modi sorprendió al convocar a una conferencia de prensa días antes de las elecciones legislativas de 2019. El mandatario comenzó dando un discurso de 12 minutos sobre las elecciones y el BJP. Pero cuando llegó la hora de dar paso a las preguntas de los periodistas, Modi se mostró menos hablador. Se quedó callado por 17 minutos consecutivos y dejó que el presidente de BJP, Amit Shah, respondiera a todas las preguntas. Modi no pudo censurar las críticas y burlas que se multiplicaron en las redes sociales. Rahul Gandhi, quien hasta hace poco fue el presidente del Congreso Nacional Indio, publicó un tuit en tono de broma felicitando al primer ministro por al menos haberse presentado en la conferencia. Modi acaba de comenzar un segundo mandato como primer ministro en India y no queda claro si cambiará su relación con los medios. Pero si esta reciente conferencia de prensa es un indicio, las cosas no pintan nada bien. Como vimos, parece que a Modi se le olvidó cómo funciona una rueda de prensa. Eso de que los periodistas preguntan y los mandatarios responden es algo que no está manejando demasiado bien. Por eso lo tenemos de genio memorable de la semana. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya divertido. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.